Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a estar desarrollando este pequeño layout que vemos aquí con CSS Grid Layout. Así que CSS Grid Layout nos permite crear columnas y filas. De esa manera vamos a poder maquetar páginas web de una manera muy sencilla y rápida. Entonces, empecemos. Primeramente, fuera de esta carpeta vamos a crear un archivo llamado index.html. Index.html. Vamos a poner index.html. Listo. Y también vamos a crear un archivo llamado styles.css. Listo. Vamos a utilizar nuestro archivo HTML y vamos a autogenerar la estructura básica de HTML. Vamos a poner español y también vamos a ponerle un título. Se va a llamar, por ejemplo, CSS Grid Layout. Listo. Ahora vamos a utilizar un contenedor. Entonces para eso vamos a poner container, un div contenedor. Dentro de este div va a ir 6 items. Entonces también vamos a decir item por 6. Listo, ya tenemos. Ahora también estos van a tener otra clase. Esta clase se va a llamar, por ejemplo, vamos a seleccionar para todos. Se va a llamar box 1 y box 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, box 1 se va a llamar el primero. El segundo se va a llamar box 2. Box 3. Box 4, box 5 y box 6. Listo, de esta manera ya tenemos estructurado nuestras cajas. Ahora vamos a vincular este archivo llamado styles.css. Entonces guardamos y ahora vamos a abrir, por ejemplo, con Live Server. Listo, vamos a dividir la página. Listo. Ahora nos vamos a dirigir a nuestro archivo styles.css. Vamos a empezar formateando todos los margin y los padding. Entonces para eso vamos a utilizar un selector universal. Es decir, un padding de 0, un margin de 0. Y para no tener problema con el ancho y la altura de nuestras cajas, vamos a utilizar por ejemplo box sizing border box. Listo. Ahora vamos a utilizar nuestra clase container y vamos a ponerle, por ejemplo, display grid. Entonces vamos a utilizar lo que es grid. ¿Y por qué ponemos display grid al contenedor? Porque es nuestro contenedor, porque va a abarcar a sus hijos directos. Entonces para esto vamos a guardar, por ejemplo, no pasa nada, pero vamos a ponerle un contenido, por ejemplo, a todos los div. Vamos a poner un etiqueta párrafo, vamos a autocompletar con Loren y esto vamos a acomodar y listo. Vamos a guardar, listo, ya se muestran ahí. Pero ahora vamos a decir, por ejemplo, vamos a crear columnas con grid. Se crea de la siguiente manera: grid, template, columns. Vamos a decir, quiero 3 columnas. Entonces va a ser de tamaño un fracción. Un FR, un FR, un FR y un FR. Guardamos y listo. Ya tenemos de esta manera muy sencilla creada 3 columnas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un separador aquí. Vamos a decirle gap de 15 píxeles. Cuando utilizamos grid podemos utilizar gap para separar, por ejemplo, con márgenes. Listo, ya tenemos separado. Por ejemplo, en esta parte no solo podemos poner una fracción, podemos poner, por ejemplo, 100 píxeles. Si queremos una medida exacta, podemos ponerla auto y así sucesivamente. Por ejemplo, para esto hay una función para que se vea un poco más corta el código. Podemos utilizar la función repeat, indicamos cuántas columnas queremos, 3, separamos con una coma y decimos que va a ser de tipo
de tamaño, por ejemplo, de una fracción. Guardamos y sigue lo mismo, no hay cambios. Ahora vamos a estilizar todos nuestros ítems. Entonces ponemos nuestra clase item y vamos a decir que tenga un background color que sea, por ejemplo, de este color. Guardamos y listo. Todos nuestros elementos ya tienen ese color. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, un border radius y podemos ponerle, por ejemplo, 3 píxeles para que se vea un poquito redondeado. Entonces de esa manera ya se ve un poco mejor. Y también vamos a utilizar un padding. Vamos a ponerle 10 píxeles para que no esté tan pegado. Por ejemplo, guardamos y listo, ya se ve mucho mejor. Ahora vamos a estilizar a cada uno de nuestras cajas, por eso vamos a utilizar la clase box1. Listo, ahora a nuestra caja 1 vamos a decirle, por ejemplo, que abarque todo el espacio, todo el ancho. Entonces, o sea, se podría decir todo el ancho son 3 columnas. Entonces, ¿cómo abarcamos? Te voy a enseñar de dos formas, por ejemplo, cómo hacer este layout. De dos formas. Así que vamos a utilizar la primera forma. Entonces, para eso vamos a utilizar, por ejemplo, la propiedad grid column. Entonces vamos a indicar cuántas columnas. Entonces, por ejemplo, para eso vamos a agrandar, por ejemplo, esto y vamos a inspeccionar. Entonces, por ejemplo, aquí dice el contenedor tiene grid. Entonces, por ejemplo, se forma por líneas. En esta primera forma te voy a enseñar contando líneas. Por ejemplo, esta sería la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4 para las columnas. Y para las filas de la misma manera, la línea 1, la línea 2, la línea 3. Entonces vamos al editor de código, entonces vamos a indicarle, por ejemplo, yo quiero que me abarque, por ejemplo, vamos a reducir esto. Por ejemplo, vamos a decirle, por ejemplo, voy a contar para abarcar todo esto. Voy a decirle 1, 2, 3, 4. Entonces digo, voy a iniciar en 1 y voy a abarcar hasta la línea 4. Entonces, por ejemplo, voy a guardar y listo. Esa es la magia de CSS Grid. Entonces también de esta misma manera, por ejemplo, puedo poner, por ejemplo, grid. Por ejemplo, ya no column, sino puedo poner, por ejemplo, grid row. Grid row me va a permitir, por ejemplo, abarcar cuántas columnas voy a abarcar. Por ejemplo, para este ejemplo voy a decirle, por ejemplo, que me abarque 2 filas. Entonces cuento de la misma manera. 1, 2, 3, 4. Entonces, si quiero abarcar 2 filas, tengo que decir 1, 2, hasta el 3. Entonces, empiezo en el 1 y abarco hasta el 3. Entonces guardo y listo. Por ejemplo, ahorita no se ve este cambio. Entonces vamos a los ítems, vamos a ponerle una altura definido. Vamos a ponerle un height, por ejemplo, de 100 píxeles. Listo. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta caja está abarcando 2 filas, como vemos aquí, 1, aquí hay 2 y 3. Pero en este caso no vamos a utilizar hasta el 3, sino solo hasta el 2. Solo una fila. Guardamos y listo. Ahora vamos a la caja 2. Por ejemplo, la caja 2 va a abarcar, como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La caja 2 abarca, por ejemplo, unas 2 filas y 2 columnas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, para eso también vamos a copiar lo mismo esto. Control C y Control V. Ahora vamos a indicar, yo quiero que me abarque 2 columnas. Entonces contamos 1, 2, 3. Entonces del 1 hasta el 3. Listo, las filas 1, 2. Entonces va a empezar desde el 2. 2, 3, 4. Entonces vamos a decirle, va a abarcar desde el 2 hasta el 4. Guardamos y listo. Pero ¿por qué se pone este espacio en blanco? Es porque nosotros indicamos aquí una altura. Nuestras cajas solo miden 100 píxeles.
Entonces vamos a sobreescribir la altura aquí. Vamos a decir un height. Por ejemplo, 200 píxeles. Entonces guardamos y listo, ya tenemos ahí. Por ejemplo, si yo quiero que me abarque 3 filas, de la misma manera podemos aumentarle aquí, por ejemplo, 5 y esto que me mida 300 píxeles. Guardamos y listo, ya tenemos ahí. Ahora vamos a pasar a la caja 3. Por ejemplo, la caja 3 voy a indicarle también de la misma manera. Vamos a copiarle lo mismo. Entonces caja 3. Contamos 1, 2, 3. Entonces empieza en 3 y acaba en 4. Entonces decimos empieza en 3 y acaba en 4. Listo. Y la fila va a empezar en número 2, 3, 4 hasta el 5. Entonces empieza desde el 2 hasta el 5. Entonces guardamos y listo. Y pasa lo mismo, ¿no? Entonces vamos a darle también de la misma manera una altura de 300 píxeles. Guardamos y listo. Ya tenemos como dado nuestra caja 3. Entonces vamos a ir a la caja 4. Entonces como en la imagen vemos, la caja 4 es esta. Solo abarca una columna. Y la caja 5 de la misma manera. Entonces vamos a ir al archivo style y vamos a decirle de la siguiente manera. También vamos a pegar y vamos a decir que ocupe, vamos a contar 1, 1, 2, entonces solo hasta el 2. Filas de la misma manera, 1, 2, 3, 4, 5, del 5 al 6, nada más. Entonces ponemos del 5 al 6. Listo, guardamos. Entonces no pasa nada. Entonces de la misma manera vamos a poner, por ejemplo, a la caja 5. Entonces solo vamos a decir, por ejemplo, en la columna que empiece del 2 al 3. Entonces decimos del 2 al 3. Y en la columna va a ser lo mismo, del 5 al 6. Entonces guardamos, tampoco pasa nada. Ahora vamos a ir, por ejemplo, aquí tenemos la imagen. Aquí tenemos un error, ¿no? Porque esto debería de bajar hasta aquí. Entonces vamos a corregirlo esto. Vamos a decir a la caja 3 que baje hasta abajo, una fila más, ¿no? Entonces vamos a decir hasta el 6 que baje. Guardamos y listo. Pero aquí tenemos un pequeño problema, entonces vamos a decirle 400 píxeles. Y listo. Ya tenemos ahí. Entonces ahora no solo nos falta nuestra caja 6. Nuestra caja 6, vamos a decirle, por ejemplo, lo mismo de esto. Vamos a indicarle lo mismo. Y vamos a decirle que empiece de la fila 1 y que termine, contamos 1, 2, 3, 4. Entonces en la línea 4. Guardamos y listo. Pero aquí hay un pequeño problema. Vamos a decirle, por ejemplo, si esto terminaba en 5, entonces que empiece del 6 al 7. Y listo. Entonces ya tenemos de esta manera estructurada nuestro layout. Tenemos aquí un pequeño problema. Y para eso vamos a decirle, por ejemplo, ¿dónde está? Es la 3, ¿no? Vamos a decir 410 píxeles. Listo, ya más o menos ahí, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estas cajas van a ser automáticos. Pero ahorita no son automáticos porque le estamos poniendo para mostrarte, le estoy poniendo una altura fija. Pero cuando tenga un contenido, van a ser de forma automática, no hay que ponerle una altura. Entonces se va a acomodar, depende a su contenido. Entonces esto sería la primera forma de realizar este layout. Ahora vamos a pasar a la segunda forma. Y para eso vamos a agrandar esto y vamos a crear otro archivo styles. Entonces vamos a decir, por ejemplo, estilos.css.
Listo. Entonces vamos a copiarlo todo esto. Seleccionamos con control A. Vamos a copiar todo este código. Solo vamos a modificarlo para no perder más tiempo. Entonces guardamos. Para ver cambios mejor lo vamos a vincular de una vez. Vamos a decirle estilos.css. Listo, se va a aplicar y va a ser lo mismo. Entonces vamos a ver lo mismo. Ahora vamos a ir a estilos y vamos a modificarle de otra manera este layout. Vamos a utilizar grid template áreas. Entonces vamos a trabajar con áreas. Para eso vamos a borrar esto de cada esto. Ya no vamos a necesitar este grid column. Vamos a borrar, por ejemplo, las alturas lo vamos a dejar tal como está. Y listo. Ahora ya no vamos a utilizar los grid columns, sino vamos a utilizar, por ejemplo, los grid template áreas. Y aquí vamos a poner los valores. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, la caja 1 vamos a poner box 1. Vamos a separar. Esto va a indicar a la columna 1 y a la fila 1. Entonces, por ejemplo, si pongo otra vez box 1, estoy creando otra segunda columna. Si digo otro box 1, ya creé la tercera columna. Entonces, para eso, por ejemplo, vamos a hacer casi lo mismo. Entonces, para eso, otra comilla, voy a indicarle box 2. Mi box 2 me abarca dos columnas. Y aquí va el box 3. Listo. Ahora sigo de esa manera. Entonces digo mi box. Acá va mi caja 4. Entonces mi caja 4 abarca solo una columna. Entonces ahí viene mi caja 5. Y aquí sigue mi caja 3. Si no lo estás entendiendo ahorita te lo voy a explicar. Y aquí abajo va la caja 6. Las comillas. La caja 6. Entonces, box 6. Box 6. Listo. Entonces, ¿esto cómo funciona? Le estamos indicando que mi caja 1 va a abarcar 3 columnas. Y mi caja 2 va a abarcar 2 columnas. Y mi caja 3 va a abarcar 2 filas. Y de la misma manera, mi caja 4 solo 1. Mi caja 5 de la misma manera. Y mi caja 6 va a abarcar los 3 columnas. Entonces, ahora vamos a utilizar, por ejemplo, en la caja 1, vamos a indicarle, por ejemplo, una propiedad llamado grid area. Con grid area vamos a ponerle el valor que pusimos arriba. Por ejemplo, caja, o sea, box 1. Y listo, eso sería todo. Entonces, de esta manera vamos a estar poniéndole, indicando cuál es la caja 1 y cuál es la caja 2, así sucesivamente. Listo. Ahora vamos a guardar. Y listo, no pasa nada, porque es lo mismo. ¿Vieron? Porque en HTML ya tenemos vinculado, por ejemplo, a estilos.css. Ya no estamos trabajando con styles. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerle un pequeño cambio para que te des cuenta. Por ejemplo, vamos a cambiar este color a este color, por ejemplo. Vamos a poner un poco claro. A ver, vamos a ver, por ejemplo, a esto. Entonces vamos a guardar. Y como vemos ahí, funciona de la misma manera. Entonces, de esta manera tú puedes desarrollar layouts de una manera muy sencilla, la verdad. Entonces, por ejemplo, aquí ya no podemos poner un párrafo, podemos poner, por ejemplo, un H1. Hola, bienvenidos, ¿no? Esto guardamos y vemos, ¿no? Ahí ya tenemos.
Entonces, de esta manera nosotros podemos crear layouts con CSS Grid. Entonces, en este video aprendiste de dos maneras a crear layouts. Entonces, de esta manera hemos culminado este video. Si te gustó, no te olvides de suscribirte y hasta el próximo video.